Millonario se impacta al encontrar a una mendiga negra durmiendo bajo su auto y descubre. El sol se filtraba con fuerza esa mañana en la avenida principal de la ciudad, reflejándose en la carrocería pulida de un Mercedes-Benz negro que brillaba con un brillo casi hipnótico. Julián, un magnate de la tecnología acostumbrado a su rutina de éxito y lujos, se detuvo en seco cuando un detalle rompió la perfección de su despliegue diario. Ahí, casi ocultándose entre las ruedas delanteras del auto, una joven mendiga negra dormía con el cuerpo acurrucado, temblando bajo la sombra diminuta que el vehículo regalaba. Su corazón dio un vuelco. No era solo la imagen en sí, imponente y chocante contra el brillo del auto, sino algo en aquella figura frágil, con la piel marcada por el sol y la suciedad, que le hizo apretar la mandíbula. Julián se acercó cauteloso, sintiendo un nudo en la garganta que jamás había experimentado antes. Al otro lado del espejo lateral, la joven, Suri, despertó lento. Comentaban los transeúntes con susurros. ¿Viste eso? ¿Un tipo millonario y una mendiga juntos? Algunos dejaban pasar la escena con desdén, otros con una curiosidad que se mezclaba con culpa. Julián, aún temblando ligeramente, decidió romper el silencio, sacando una pequeña taza de café que había comprado en la cafetería frente a él. Le ofreció también un desayuno caliente, algo sencillo, pero suficiente para calentar aquel cuerpo que parecía a punto de romperse en 1000 pedazos. La conversación, que empezó torpemente, se tornó intensa cuando Suri comenzó a contar su historia. Golpes, pérdidas, familias rotas, una cadena de tragedias que había desdibujado su juventud y la había empujado a las calles. Pero entre sus palabras, Julián sintió una sombra inesperada. Mencionó a su padre, un hombre que él creía perdido hace años, aquel cuyo nombre desapareció en un trágico episodio de su infancia que aún le apretaba el pecho. El aire pareció detenerse. Julián dejó caer la taza, ahora pero la mirada de Suri ocultaba algo más oscuro, algo peligroso que podría tirar por tierra esta frágil confianza. Él lo sentía, lo sabía, y ese pensamiento le quemaba las manos y el alma. ¿Serían capaces de atravesar esta maraña de secretos para encontrar la verdad? ¿O se perderían para siempre en el laberinto de sus propias sombras? Un grito lejano volvió a traerlos al presente. La calle retomaba su ritmo, pero la pregunta quedaba clavada en el aire. ¿Están listos para enfrentar lo que está por descubrirse? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios. ¿De qué? Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aire estaba tenso, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Julián miró a Suri, sus ojos fijos en el rostro de la joven. La historia que compartió desgarró su corazón, y en ese instante, su vida parecía desmoronarse ante una verdad insospechada. Pero antes de que pudiera formular más preguntas, un grito proveniente de la multitud lo interrumpió. ¡Alto! ¡No puedes entrar aquí! Resonó la voz de un hombre. Julián giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo un grupo de policías se acercaba rápidamente. Sus uniformes azules brillaban bajo el sol, y la preocupación se apoderó de él. ¿Qué pasaba? ¿Por qué venían tan apresurados hacia ellos? El caos se desató en segundos. La gente comenzó a murmurar y algunos retrocedieron. Julián sintió cómo el pulso se le aceleraba. Estaba atrapado entre su instinto de proteger a Suri y la combinación peligrosa de intriga y pánico en el aire. La joven, visiblemente asustada, se encogió aún más contra el chasis de su auto, su mirada ahora llena de terror. ¡Suri, ven! Julián extendió la mano, pero en ese preciso momento,
un oficial pidió refuerzos a través de su radio. La situación escalaba rápidamente, y él se sintió impotente. «No te muevas, te estoy hablando a ti», gritó el oficial, dirigiéndose directamente a Suri. La tensión se hizo palpable, y en un giro inesperado, una mujer del fondo de la multitud empezó a gritar: «¡Ella no ha hecho nada! ¡Déjala en paz!». Todo ocurrió tan rápido que Julián apenas pudo procesar lo que estaba pasando. La mujer corrió hacia Suri, y a medida que se acercaba, Julián la reconoció. Era Laura, su exnovia de la universidad, a quien había perdido de vista años atrás. La misma Laura que en otro tiempo había compartido sus sueños y ambiciones. Ahora se encontraba a minutos de su vida, agitada y con lágrimas en los ojos. «Laura, ¿qué haces aquí?», preguntó Julián, aturdido por lo inesperado. Ella lo miró, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Su voz temblaba cuando dijo: «Vine a buscarla. Ella es mi hermana». El mundo se detuvo. Las palabras resonaron como un trueno en su cerebro. Suri, su rostro desconocido y su historia dolorosa, ahora era parte de un lazo familiar que nunca imaginó. Julián sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Hermana? ¿Qué estás diciendo?», murmuró, buscando respuestas en los ojos de Laura. «Es la verdad. Después de todo lo que pasó, creí que había perdido la conexión. La búsqueda me llevó a ella», Laura insistió, con la voz entrecortada. Suri, lentamente, se atrevió a mirar a Laura. Los ojos de ambas parecían buscar comprensión, una chispa de reconocimiento. «¿Pero por qué no me dijiste nada antes?», Julián preguntó, sintiendo que la angustia y la confusión se apoderaban de él. La multitud observaba, su curiosidad alimentando el drama, porque no sabía si estaba viva. «Pero estoy aquí, y ahora que la encontré, no dejaré que se la lleven», respondió Laura, su voz fea pero decidida. La presión de la situación aumentaba, y los oficiales ya se estaban acercando, listos para actuar. Julián estaba en medio de un torrente de emociones. En su mente, el rompecabezas de su infancia, la desaparición de su padre y la desgracia de Suri se entrelazaron, formando un laberinto imposible de deshacer. Todo lo que sabía comenzaba a desmoronarse. ¿Podrían resolver el caos que había desencadenado esta revelación? ¿Era el vínculo entre Laura y Suri suficiente para cambiar sus destinos? ¿O todo se desmoronaría ante la furia del sistema que los amenazaba? La pregunta flotó en el aire, mientras la tensión envolvía la escena. La multitud contuvo la respiración. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Cómo cambiaría esta relación recién descubierta sus vidas? La incertidumbre era un veneno dulce. Sin respuestas, solo podían esperar a que el destino decidiera su rumbo. El aire seguía tenso, como si el tiempo hubiera decidido congelarse. Julián miró a Laura y luego a Suri, sus corazones latiendo al unísono en medio de la agitación. La multitud los rodeaba, los murmullos crecían como un oleaje inquieto, y los policías se acercaban, sus rostros impasibles ante la confusión. «No puedo creer esto», exclamó Julián, mirando a Laura. Su mente corría a 1000 por hora. «¿Eres su hermana? ¿Por qué nunca me dijiste nada?». Laura abrió la boca para responder, pero las palabras se atoraron en su garganta. En ese instante un grito desgarrador cortó el aire. «¡Alto!», resonó una voz masculina que provenía de las sombras de un callejón cercano. Todos giraron la cabeza, pero lo que vieron hizo que el corazón de Julián se detuviera. Un hombre robusto, de piel oscura y ojos fieros, apareció apuntando con una pistola hacia el grupo. «¡Suéltala!», gritó, sus ojos fijos en Suri. «¡Es mía!». El tiempo se detuvo. La multitud contuvo la respiración, y Julián sintió cómo el terror le recorría la columna. «¿Quién es este tipo?», pensó, pero las palabras se atoraron en su mente mientras el hombre avanzaba, decidido y violento. «Retrocede», ordenó uno de los policías, levantando una mano. La tensión se palpaba. Suri estaba asustada, con la mirada perdida entre el oficial y el hombre armado, como si las sombras del pasado la persiguieran. «¡No!», gritó Laura, haciendo un movimiento hacia su hermana, pero Julián la detuvo. «Es peligroso, Laura»,
pero no podemos dejar que le haga daño. El hombre seguía acercándose, su pistola apuntando con firmeza, y a medida que Julián pensaba en cómo reaccionar, otra revelación retumbó en su mente. ¿Por qué este hombre parecía tan decidido por Suri? Una imagen fugaz pasó por su mente, algo que había escuchado de niño sobre un oscuro secreto familiar. La angustia lo invadió. «¡Basta ya!», rugió el hombre, su voz profunda resonando sobre el murmullo creciente. «Silencio. Este no es su lugar. Vengo a reclamar lo que es mío. Suri, ven aquí». El rostro de Suri se tornó pálido. Julián observó cómo la confusión se transformaba en horror. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera aterradora. «¿Qué sabes sobre ella?», exigió Julián, el corazón en la garganta. «Sé más de lo que imaginas», respondió él con una sonrisa cruel. «Suri no es lo que tú crees. Ella es parte de un trato que nadie conoce». La gente se movía nerviosa, algunos con los ojos tan abiertos que parecían salirse de sus órbitas. Julián no podía comprender. «¿Trato? ¿Qué trato?». «Su padre, ese hombre que buscabas, nunca se fue. Te traicionó, Julián. Te ocultaron la verdad. Suri está conectada a todo esto de una manera que ni ellos comprenden», dijo el hombre mirando a Laura. «Ella sabe, y tú, Julián, deberías saberlo también». La voz del hombre tenía un aire de autoridad, un aviso ominoso que hizo que la piel de Julián se erizara. La multitud se inquietó, algunos empezaron a retroceder, mientras que otros se acercaban, atraídos por la intensidad del momento. «¡Lárgate! No tienes nada que ver aquí. ¡Déjala!», gritó Julián, sintiendo una oleada de valentía mezclada con miedo. «¿De verdad crees que puedes protegerla?», se burló el hombre. Un segundo después, un disparo resonó, haciendo eco por toda la calle. El sonido reverberó en los pechos de todos. Como un latido maldito, Julián sintió el mundo desvanecerse. Miró a Suri, a Laura, y el horror tangible se transformó en una creciente agonía, cuando vio una sombra caer al suelo, y supo que nada volvería a ser igual. ¿Quién había sido herido? ¿Era Suri? ¿Laura? La verdad se desdibujaba entre gritos y lamentos, y en ese momento de caos, Julián comprendió que todo lo que creía saber, cada pieza del rompecabezas, había volado por los aires. La traición, los secretos y ese oscuro trato que pesaba sobre sus vidas comenzaban a revelarse, mientras el futuro se llenaba de sombras y silencio. El destino de todos estaba en el aire, y con cada latido, la incertidumbre crecía como una tormenta. El tiro resonó como un trueno, y un grito desgarrador se escapó de los labios de Laura. Julián sintió que el tiempo se congelaba. El caos a su alrededor se tornó un eco distante. Suri cayó de rodillas, una mano en su pecho, mientras el hombre armado se detenía, su expresión de sobrevivencia eclipsada por la furia y la locura. El ambiente, antes tenso. «¡No!», gritó Julián, dando un paso hacia ella, pero dos oficiales lo detuvieron como si fueran muros impenetrables. «Suri». Su voz se desgarró, su corazón palpita en su garganta, mientras por un instante todo parecía desdibujarse. Suri levantó la mirada, y un brillo de dolor y confusión reflejó su rostro. «¡Ayuda!», fue todo lo que pudo murmurar. Un aullido sutil, como si cada palabra le costara el aliento. Julián sintió que la desesperación lo invadía. La multitud se agolpó, los rostros pálidos, los murmullos como un río turbulento. Un manto de horror cubrió el aire. El hombre hizo un movimiento brusco, como si el tiempo se deslizara hacia atrás, y levantó la pistola. «¡No la toques!», rugió Julián, pero su voz quedó ahogada en el clamor de la multitud. Un grito resonó entre el tumulto. «¡Es su hermana! ¡Déjala!». Una mujer que Julián no reconoció, pero su eco sembró una chispa en él. Una sirena a lo lejos rompió el instante, pero la tensión seguía en alza. Con un sonido seco y un movimiento rápido, el hombre desvió la mirada. En lugar de la ira,
se dibujó una sombra de reconocimiento en su rostro. Ella no es solo tu hermana, Julián. Lo que vas a ver ahora podría cambiarlo todo. Su voz se tornó más calma, pero el terror en su mirada se intensificó. ¿Qué quieres decir? Julián pudo sentir la confusión arrastrándose por su cuerpo. Al momento siguiente, el hombre se arrastró hacia Suri, y lo que hizo dejó a todos sin aliento. Con un movimiento fluido, se agachó, puso la pistola a su lado y la tomó por el hombro. «Escúchame», dijo el hombre, con un tono que parecía una mezcla de impotencia y determinación. «Tu vida está en peligro, Suri. Lo que te han contado no es lo que parece. Tu padre, él no está muerto. Nunca se fue. Te están buscando». Los murmullos se hicieron más fuertes, y las miradas se cruzaban, llenas de preguntas sin respuesta. Julián sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué? ¿Cómo es posible?» La pregunta salió de su boca como un susurro, mezclada con incredulidad. Él tomó una decisión, una que te involucraba, a ti y a Laura. «Pero no es lo que creen», continuó el hombre, mirando a Laura con desesperación. «Suri, eres la llave para encontrarlo». Era un puñetazo en el estómago. Julián retuvo la respiración mientras una corriente de luces parpadeaba en su mente. Todo lo que creía saber, cada pieza del rompecabezas, parecía volar en pedazos. La historia de Suri no era solo la de una joven perdida, era la esencia de un secreto que amenazaba con romperlos a todos. «¿De qué estás hablando?», gritó Suri, su voz temblorosa. Laura, pálida, dio un paso adelante. «No puede ser. ¿Él nunca se fue? ¿Por qué no me dijiste nada?» «Porque no sabía cómo. No tenía pruebas, Laura. Pensé que era solo un rumor, una historia». Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas, y Julián sintió que había un abismo entre ellos que se hacía más profundo. De repente, el hombre giró hacia Julián. Sus ojos cargaban con la verdad y el horror. «Todo lo que has vivido, todo es parte de un juego cruel. Tu familia, la mía. Nuestros caminos están entrelazados, y esta es solo la punta del iceberg». Con esas palabras, el aire se volvió más denso, y el murmullo de la multitud se apagó como un eco distante. «¿Qué quieres decir?», repitió Julián, sintiendo una mezcla de culpa y miedo. Pero antes de que pudiera obtener respuestas, un nuevo estruendo resonó desde el callejón. Otro disparo. El caos se desató nuevamente, y la figura del hombre se desvaneció detrás de la confusión. Suri y Laura quedaron allí, unidas por una revelación que podía cambiar sus vidas para siempre, mientras Julián se preguntaba si la verdad realmente era lo que parecía. La historia de amor, traición y secretos ocultos se tejía en un momento de tensión, mientras la realidad apuntaba a un nuevo camino oscuro y desconocido. La multitud comenzó a alejarse, pero Julián permaneció petrificado. En el fondo de su corazón, sabía que el futuro traía más preguntas que respuestas. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué secretos envolvían a Suri y a ese padre que creía muerto? Y sobre todo, ¿quién era el hombre que había desatado esta tormenta? El silencio se sentía pesado, y el destino aguardaba entre las sombras, ansioso por ser revelado. El impacto del disparo resonó con un eco entre las paredes del recuerdo. Julián sintió que el aire se le escapaba, y el mundo giraba a su alrededor, aún con Suri. Suri, en el suelo, comenzó a toser. Su rostro palideció mientras la realidad se arrastraba hacia Julián. El pánico se apoderó de él. «Suri», gritó, avanzando hacia ella, pero Laura lo detuvo. «No, espera, hay que mantenerla a salvo», dijo mientras miraba nerviosamente al entorno, ya agitada por la súbita conexión familiar. La multitud se agolpaba, algunos sacando teléfonos para grabar, otros murmurando confusos, sin saber si esto era un espectáculo o el inicio de una tragedia. Justo cuando Julián alcanzaba a Suri, un segundo disparo retumbó, esta vez más cerca, y las voces se elevaron en un caos ensordecedor. Alguien gritaba que se alejaran, otros pedían ayuda. El tiempo parecía detenerse, pero su corazón latía a 1000 por hora. «No te muevas», gritó un oficial.
desenfundando su arma, pero nada podía parar la vorágine que se desarrollaba a su alrededor. Julián sintió una mezcla de dolor y odio, no solo por el hombre que había disparado, sino por lo que sabía que venía. Algo oscuro se cernía sobre ellos, más allá de lo que los ojos podían ver. Algo extraño llamó su atención entre el tumulto. Un destello en el suelo. Se agachó. Ahí estaba una pequeña caja, cubierta de tierra y polvo. Sin pensar, la recogió. Los dedos temblorosos querían explorar el hallazgo. «¿Qué es esto?», murmuró, y entonces la multitud le lanzó miradas de desaprobación. Algunos comenzaron a gritar más fuerte, como si aquel pequeño objeto pudiera contener todos los secretos del universo. Mientras giraba para mostrárselo a Laura, el aire se volvió helado. La caja se abrió de golpe, y una ráfaga de luz iluminó su rostro. Julián retrocedió, asustado por el acontecimiento repentino. Un papel salió volando, revoloteando en el aire como una pluma. Casi como en cámara lenta, todos vieron el papel aterrizar cerca de Suri, quien había levantado la vista, sus ojos aún llenos de confusión y temor. «¡Suri, no!», gritó Julián, sabiendo que debía protegerla, pero se detuvo. Suri, extendiendo su mano temblorosa, tomó el papel. Su expresión cambió, como si un golpe eléctrico la hubiera sacudido. La multitud contuvo la respiración y el silencio se robó el aliento de todos. Es una carta», murmuró Suri, su voz temblorosa. «Habla de mí, de mi padre». Los murmullos de la multitud se apagaron, concentrando toda la atención en esta revelación. «¿Qué dice?». «¿Qué dice?», preguntó Laura, acercándose, su rostro pálido por la intriga. Suri empezó a leer en voz baja, con cada palabra resonando como un martillo en el pecho de Julián. «Dice que hay más, que no estoy sola y que estoy relacionada con un legado que tiembla en la oscuridad». El aire se volvió gélido, y una sombra se deslizó detrás de ella. Julián sintió que una ola de desasosiego lo envolvía. Eso no podía ser bueno. Antes de que pudiera reaccionar, un nuevo giro se desató. El hombre del arma que parecía haberse desvanecido apareció nuevamente, esta vez con un grupo de personas tras de él. Eran figuras familiares, y la visión hizo que su corazón se detuviera. Eran familiares de Suri, pero también de él. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno de ellos, una mujer con semblante severo que Julián reconoció de su infancia. Su voz era como un eco de un pasado que había creído enterrado. «Finalmente, hemos encontrado a Suri». El mundo se desmoronó ante él. No solo la conexión entre Suri y su hermana Laura, no solo el padre que había creído muerto. Pero si todos eran parte de esto, ¿qué papel jugaba Julián en esta historia? ¿Era él realmente el protector de Suri? ¿O había sido arrastrado a un juego mucho más grande que ellos, del que no tenía idea? A medida que la multitud se dispersaba y las miradas se volvían hacia él, la pregunta crujía en el aire. «¿Quién eres tú realmente, Julián?». Las sombras se acercaban, y con cada latido sentía que se acercaba al abismo de un secreto que podría cambiarlo todo. El futuro era incierto, y el eco de su vida iba tejiendo un nuevo destino que prometía ser oscuro y aterrador. El aire se volvió pesado, y los murmullos de la multitud se desvanecieron mientras Julián y Laura miraban a Suri. La tensión era palpable. El hombre, con una mirada intensa que transmitía tanto miedo como desesperación, dio un paso hacia adelante. «Eres la clave», repitió, sus ojos fijos en Suri. «Si no haces lo que te digo, tu vida y la de todos los que amas están en grave peligro». Suri parpadeó. Sus labios temblaban. «¿Qué estás diciendo?». Su voz apenas salió. La multitud empezaba a murmurar, cada vez más inquieta. Algunos retrocedieron, mientras otros se acercaban, ansiosos por escuchar el desenlace de esta historia que parecía más una película que una realidad. Julián sintió un nudo en el estómago. «Basta». «No le hagas daño», gritó,
pero el miedo ya lo había paralizado. La mirada del hombre era como un rayo oscuro, capaz de atravesar años de confianza y amor entre ellos. De repente, un grito rompió el aire. ¡No se lo lleven! Era una voz femenina, familiar. Julián giró la cabeza y vio a su madre avanzando por la multitud, su rostro pálido y angustiado. «No, no puedes». Su madre se abrió paso entre la gente. Sus ojos brillaban con lágrimas. «¡Mamá!». El tiempo pareció detenerse. Julián sintió que el aire se le escapaba. Nunca había visto a su madre de ese modo, con una mezcla de pánico y determinación. «¡Mamá! ¿Qué haces aquí?». Su voz denotó incredulidad y miedo. «Estás en peligro, Julián». «Todos lo estamos», dijo ella, mirando fijamente al hombre que había provocado esta situación. «Él tiene razón. Los secretos que nos han ocultado son más oscuros de lo que imaginas». La multitud murmuró, y una sensación de confusión se apoderó de todos. Julián sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. «¿Qué secretos? ¿Qué estás diciendo?», preguntó, sintiendo el terror ir subiendo por su pecho. «Cálmate, hijo», le dijo su madre, mientras se hacía un camino hacia él. «Todo lo que hemos creído, toda nuestra familia, hay más de lo que sabes. Suri es parte de algo que nunca debió haber sido revelado». El hombre volvió a moverse, pero esta vez su rostro se tornó más relajado. «Ellos te han mentido. Suri no solo está en peligro, tú también. Lo que importa ahora es que entiendas la verdad antes de que todo se desmorone». Los ojos de Suri se abrieron como platos. «¿Qué verdad?», preguntó, su voz temblando. Entonces el ambiente cambió. Una figura hizo su entrada, una mujer de cabello claro y expresión imponente. «Deténganse todos». Su voz resonó con fuerza, como un trueno en medio del caos. Era la directora de una fundación benéfica que había estado investigando la situación de la joven. «Estoy aquí para ayudar, pero necesito que mantengan la calma». La tensión aumentaba. «¿Ayudar?». La voz de Julián sonó incrédula. «¿Cómo puedes ayudar con todo esto? ¿Sabes lo que está pasando?». «Sé más de lo que piensas», respondió la mujer, mirando a Suri con una compasión palpable. «Los secretos de tu familia están más entrelazados de lo que imaginas, y tenemos que contarles la verdad antes de que sea demasiado tarde. Si el hombre con la pistola se queda aquí, todos corren peligro». Pero antes de que las palabras de la mujer pudieran calar hondo, un hombre de traje oscuro emergió de la multitud, su mirada fría y calculadora. «No se interpongan», dijo, refiriéndose al hombre armado. «Así es como se cierran las bocas que no deben hablar». Con un movimiento rápido, disparó al aire, resonando un estruendo que paralizó a todos. «Esto es solo una advertencia», dijo mientras revisaba su arma. Julián sintió que el tiempo se desvanecía. El aire se cortaba como el más afilado de los cuchillos. La revelación de su madre, las palabras de la directora y la sombra de este nuevo enemigo se cernían sobre todos, amenazando con desplomarse sobre ellos en cualquier momento. Suri, aún en el suelo, gritó: «¡No me dejen aquí!». La desesperación cortaba la atmósfera. En un instante de locura, Julián decidió: «Nos iremos, todos, ahora mismo». Él extendió su mano hacia Suri. Su mirada se encontraba en un torbellino emocional. Pero justo cuando ella se levantaba, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Una figura se abalanzó desde un costado, empujando a Laura y a Julián, llevándolos al suelo en una vorágine de horror. El frío metal del arma se sintió al lado de su cara. Entre gritos y confusión, Julián se dio cuenta de que la vida de todos estaba en juego, más de lo que nunca había imaginado. Y ahora, a pesar de que el caos reinaba, era un secreto en particular que tenía el poder de transformar todo. «¿Qué has hecho?», preguntó el hombre de traje oscuro, mientras Julián miraba pálido, y entendía que nada sería como antes. La historia que habían ocultado estaba a punto de salir a la luz, y el resultado podría ser devastador. El sudor frío comenzó a cubrir su frente. ¿Qué iba a pasar a continuación? Todo giraba en torno a lo que aún no sabían, y el destino se cernía como un hacha sobre ellos, esperando el momento decisivo.
El tiro resonó como un eco entre las sombras. Julián, todavía en el suelo, sentía la adrenalina corriendo por sus venas. Sus ojos se fijaron en Suri, que yacía allí, un grito ahogado atrapado en su garganta. El mundo hacia alrededor se desvanecía y el hombre de traje oscuro parecía ser el único que permanecía en foco. «Mantén la calma», ordenó con voz firme, su arma apuntando al aire. Pero el caos ya había estallado. Las personas comenzaron a gritar, algunas tratando de huir, otras petrificadas en su lugar. Julián sentía que su corazón se salía del pecho. El horror se desbordaba a su alrededor. «¡Suri!», gritó de nuevo, moviéndose hacia ella. Pero antes de llegar, un sonido sordo resonó detrás de ellos. Era el hombre que había disparado, su rostro pálido y tembloroso. Pero había algo más. Una sombra se cernía sobre él. De repente, una figura apareció en la escena. Una joven de cabellos rizados que emergió entre la multitud. Con un salto veloz, se interpuso entre el hombre y Suri. «¡Suéltalo!», gritó, su voz clara como el cristal. El hombre retrocedió, sorprendido. Julián la reconoció entonces. Era Valeria, una amiga de Suri, alguien que había estado buscando respuestas sobre su vida. «Valeria, ¿qué haces aquí?», exclamó Julián, mientras su mente luchaba por entender el momento. Pero antes de que ella pudiera responder, el hombre armado, haciendo una mueca de rabia, empujó a Suri. «Quítate de en medio». Era como si el tiempo se hubiera detenido. Valeria, determinada, se plantó frente a Suri, desafiante. «¿No les tienes miedo? Esto no es solo una obsesión tuya, es su vida». La multitud cayó, intrigada por el coraje de la joven. El hombre de traje oscuro, confiado y amenazante, alzó la vista. «¿Quién te crees, niña? Esto no es un juego». Su voz era un susurro helado. De repente, el cielo se tornó oscuro. Ruidos de sirenas se acercaban rápido, luces intermitentes balanceándose como un faro de esperanza en medio del caos. Pero antes de que alguien pudiera tomar aliento, un grito desgarrador rompió la tensión. «¡Mamá!», fue lo último que Julián oyó antes de que una ráfaga de fuerza lo empujara hacia atrás. Al girar, vio a su madre, atravesando la multitud, rompiendo fronteras, su estruendo retumbando como un eco del pasado. «¡No te lleves a mi hijo!», gritó con fervor. El rostro del hombre se palideció. «¿Qué sabes tú?», le espetó, reprochándole. «Sé que todo lo que dices es mentira. Nunca se han ido. Las historias de nuestra familia, lo que hiciste, no se lo tragues», gritó su madre con una voz llena de dolor. Pero la revelación cayó pesada en el aire. Suri, atónita, observó a Julián con sus ojos abrumados. «¿Qué está pasando, Julián?», murmuró, el miedo dibujado en su cara. «No podemos permitir que te hagan daño», dijo Valeria, interponiéndose entre Suri y el hombre oscuro. «¿De verdad crees que puedes protegerla?». El hombre rió, pero su risa fue fría. El giro de la historia les golpeó como un ladrido de alarma. La madre de Julián soltó una frase que quedaría grabada en sus memorias. «Suri es tu madre, Julián. Ella nunca se fue. Te he protegido tanto tiempo de la verdad». El mundo pareció desmoronarse alrededor de ellos. Julián sintió que la respiración se le escapaba. El horror se ahogaba en su garganta. «¿Qué?», se quedó aturdido. «No puede ser». Es cierto, la madre de Suri, una figura del pasado, apareció de la nada. El suyo es el legado que todos buscan. Su madre fue crucial en lo que sucedió, susurra. Una verdad nunca antes revelada, fluyendo como un torrente entre ellos. Las palabras de su madre resonaban en sus oídos mientras el caos reinaba. Las relaciones, los secretos, las verdades ocultas se revelaban como una tormenta. El hombre de traje oscuro temblaba, sintiendo la presión de lo que había sido y lo que estaba por venir. El horror cambió a confusión, y la pregunta se cernía en el aire. Si Suri es realmente, entonces, ¿qué significa esto para todos nosotros? Con los corazones en un puño, la tensión crecía.
La revelación era explosiva, y nadie sabía todavía las consecuencias. No podían estar preparados para lo que vendría luego. Todo lo que creían estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Quién estaba listo para enfrentar la verdad que se alzaba entre ellos? La incertidumbre se cernía como una sombra, y el destino aguardaba, deseando ser escrito. Suri miró a su madre, sus ojos llenos de confusión. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? La incredulidad se mezclaba con el miedo en su voz. Julián se sentía atrapado en un torbellino. Nunca había imaginado que todo esto, toda esta locura, pudiera desencadenarse en un segundo. Suri, escúchame. La voz de la madre de Julián resonó entre los murmullos de la multitud. Hay mucho que no sabes, y está a punto de empezar algo mucho más oscuro. Como si esas palabras fueran una invitación, la gente empezó a inquietarse aún más, el aire cargado con una electricidad peligrosa. ¿Qué tienes que decir?, preguntó el hombre de traje oscuro, esbozando una sonrisa burlona, mientras la tensión crecía como una sombra amenazante. ¿Qué más puedes revelar en esta farsa? Antes de que alguien pudiera reaccionar, un grito desgarrador cortó el aire. ¡No les digas nada! Era la figura de una mujer desconocida que se abrió paso entre la multitud. Tenía la mirada desesperada y los ojos llenos de lágrimas. Sus manos estaban temblorosas y se acercó a Suri. Entonces se giró hacia Julián. «Eres un idiota si crees que vas a salvarla». Julián sintió un nudo en la garganta. «¿Quién eres tú?». La pregunta salió de sus labios como un susurro. El miedo y la urgencia pesaban en cada palabra. «Soy su madre, la madre que nunca conoció», respondió la mujer, sus ojos fijos en Suri, quien se paralizó. «Todo esto es un juego, esta familia, todo es un truco. Te han ocultado la verdad sobre tu padre y tu pasado. Te necesitamos, pero necesitas saber quiénes somos realmente». El aire se volvió más denso y la multitud se aglomeró cerca, observando, murmurando. Valeria se movió hacia Suri, intentando protegerla, pero la revelación giró todo a su alrededor. «Esto no puede ser», se repitió Julián, sintiendo una mezcla de horror y rabia. «Tu madre está aquí por ti», dijo la mujer misteriosa, su voz desgarradora. «Pero hay algo que no podemos permitir que suceda. Por eso tenemos que salir de aquí». Suri, frágil y temblorosa, miró a Julián. «¿Realmente esta es mi madre? ¿Por qué no me buscaste?». La angustia en su voz era palpable. «Porque tu vida estaba en peligro. Siempre lo ha estado», la mujer le respondió, mientras la multitud se encogía, sintiendo que una aventura peligrosa se gestaba. De repente, un estruendo rompió la tensión. La puerta de un coche de policía se abrió con un golpe estruendoso, y varios oficiales emergieron, gritando órdenes. La confusión estalló en un caos absoluto. «Todos al suelo, aléjense de la joven», gritó uno de los policías, y el hombre de traje oscuro, en un instante, se puso nervioso. Un grito resonó entre ellos. La madre de Julián se interpuso. «No, ella es inocente». Todo pasó en un borrón. Los gritos, las órdenes, el pánico. Julián observó cómo el hombre de traje oscuro hacía un movimiento rápido. La pistola del hombre resplandecía en la luz, y cuando apuntó hacia Suri, el tiempo pareció detenerse. En una fracción de segundo, entre la confusión y las luces parpadeantes, algo inusitado ocurrió. Valeria atrapó el brazo del hombre, torciendo su muñeca, justo antes que pudiera apretar el gatillo. La pistola se disparó hacia el aire. Un estruendo ensordecedor. El caos reinó. Gente gritaba, retrocedía, tratando de cubrirse. Pero fue en ese preciso momento que una nube de humo denso y gris dejó a todos ciegos y aturdidos. Los gritos se transformaron en alaridos desbocados. Julián sintió que algo le empujaba. Fue entonces cuando una figura se lanzó hacia Suri, y ella cayó al suelo. «Suri», gritó Julián, pero el humo lo rodeaba, lo cegaba. Una oscura sombra se deslizó entre la confusión,
y el hombre de traje oscuro se desvaneció en la niebla. Las luces parpadeantes de los coches de policía se reflejaron en su rostro. La adrenalina pulsaba. ¿Dónde está ella?, se preguntó Julián, la desesperación apretándole el pecho. El caos parecía consumir la escena, y la verdad nunca había estado tan cerca ni tan lejos. Cuando el humo comenzó a disiparse, un silencio ominoso envolvió el lugar. El caos daba paso a la incertidumbre. Julián entrecerró los ojos, buscando entre la multitud. Pero cuando finalmente vislumbró a Suri, ella no estaba sola. Una nueva figura estaba a su lado, y la sorpresa estalló en su pecho. Era la mujer que había revelado ser su madre, pero esta vez tenía un brillo inusual en sus ojos, una sonrisa en su rostro que desbordaba secretos. La verdad es aún más retorcida de lo que te imaginas, Julián. No solo somos familia. Ven y descubre lo que realmente somos. El corazón de Julián latía con fuerza. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secretos más oscuros estaban a punto de revelarse? Sabía que nada volvería a ser igual, que lo que estaba por venir cambiaría su vida para siempre. La incertidumbre se cernía, y el destino aguardaba en el aire. Suri miró a su madre, tratando de procesar lo que acababa de escucharse. La incredulidad le llenaba la cabeza y el corazón, como si un tambor sonara descontrolado. Julián, que aún estaba en el suelo, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La multitud a su alrededor murmuraba. Algunos se movían nerviosos, otros retrocedían, temerosos de lo que estaba por venir. «¿Qué está haciendo? ¿Cómo puede ser su madre?», Suri exclamó, su voz temblando en un grito de pura desesperación. «Porque he estado buscando respuestas. Siempre he sabido que tu vida estaba en peligro», la mujer contestó, su mirada fija en Suri. Pero antes de que pudiera terminar la frase, la puerta del coche de policía se abrió de par en par con un estruendo. Más agentes salieron, armados y nerviosos. La atmósfera se volvió aún más tensa. Julián sintió un nudo en el estómago, como si un peligro inminente se acercara a pasos agigantados. «Esto no es un juego, aléjense de ella», gritó uno de los policías, pero su voz se vio ahogada por un nuevo estruendo. Un rayo de luz cruzó el cielo mientras un helicóptero sobrevolaba la escena, sus luces parpadeando, aumentando la sensación de caos. «Suri, ven aquí». La urgencia en la voz de Julián resonó en su pecho. Justo entonces, el hombre de traje oscuro retrocedió. Un destello de miedo cruzó su rostro. «¡No se atrevan a acercarse!», gritó, mientras intentaba controlar la situación. Pero mientras todos se movían, una explosión resonó a lo lejos y todo se volvió un torbellino de gritos y sombras. «¡Mamá!». Julián sintió un nuevo pánico al ver cómo su madre tambaleaba hacia él, apoyándose en un coche para no caer. «¡Salga aquí!», le gritó, pero ella seguía avanzando, sus ojos llenos de determinación. Sin embargo, en un giro impactante, Suri se desplomó de rodillas. Julián la vio caer, sus manos abriéndose en el suelo. «¡Suri, no!», gritó, rompiendo el hilo del caos a su alrededor. Todo estaba pasando demasiado rápido. De repente, una joven apareció de la nada, impulsada por una fuerza que ningún espectador podía ver. Sin pensarlo, se lanzó hacia Suri y la agarró del brazo para ayudarla a levantarse. «¡Vamos, Suri! Debemos irnos ahora», dijo la joven. Y en ese instante, Suri se dio cuenta de que era una amiga de la infancia, una que había estado con ella en esos días de felicidad antes de que todo se desmoronara. Mientras tanto, el hombre de traje oscuro miraba a su alrededor, buscando una salida. «Esto no se va a acabar aquí. Nadie se va a ir», gritó, su voz cargando con la desesperación de alguien que siente que todo se le escapa. Entonces, como un resorte, comenzó a caminar hacia la multitud, apuntando con su arma. Pero lo inesperado vino de atrás. Un gran estruendo, como un trueno, resonó de nuevo. Un coche de policía que había estado estacionado a un lado comenzó a moverse solo, impulsado por un grupo de hombres enmascarados que aparecieron como sombras. En un instante, la multitud se dispersó. La gente gritaba y se lanzaba a los lados. Julián vio cómo el hombre de traje oscuro fue alcanzado por la ola de caos.
Los hombres enmascarados se lanzaron sobre él. ¡Atrás!, gritaron mientras el tráfico se detuvo, creando un mar de confusión. En medio de todo esto, Julián sintió un escalofrío y miró a su madre, que ahora parecía completamente distinta. ¿Qué sabes de esto? Ella no tenía miedo, sino una extraña tranquilidad. Hay cosas que no comprendes, y el tiempo se está agotando, le dijo con una firmeza que lo dejó helado. ¿No te das cuenta? Ellos están buscando a Suri, no solo porque es su madre, sino porque podría ser tú también. El estómago de Julián se hundió. ¿Qué? ¿Cómo es posible eso?, preguntó, no seguro de si debía creerla o no. La mujer del pasado sonrió. Es hora de que lo entiendas. Suri es esencial para destruir los secretos que poseen. Y Julián, tú también tienes un papel que jugar. Pero esas palabras se perdieron en el ruido. Entonces un nuevo caos estalló cuando la joven que había ayudado a Suri se dio la vuelta, revelando algo sorprendente. «Soy la hermana gemela de Suri», gritó, mientras un grupo de hombres enmascarados se acercaba rápidamente, y el terror todavía les abría el pecho a todos. La revelación cortó el aire como un cuchillo. Julián sintió que el mundo se detenía. Todo lo que había creído se desplomaba, y una sombra de traición se cernía sobre ellos. Todo era un juego que apenas comenzaba, y el destino de ellos estaba en juego. ¿Qué más se revelaría? ¿Qué otros secretos oscuros estaban por descubrirse en esta red de mentira y verdad entrelazada? El caos se desató. La multitud corría en todas direcciones. Los gritos se mezclaban con las órdenes de los policías. El hombre de traje oscuro se puso nervioso y comenzó a retroceder, pero Suri, aún aturdida, se esforzaba por comprender la tempestad de alrededor. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz apenas un susurro entre el alboroto. La mujer que había revelado ser su madre la miró con intensidad. «Eres parte de algo grande, Suri. Este hombre, él no tiene poder sobre ti, pero hay quienes quieren que no lo sepas». Julián, aún en el suelo, se levantó con dificultad, tratando de asimilar lo que había escuchado. «¿Y tú qué sabes realmente?», le lanzó a la mujer, su voz llena de desesperación. Frente a él su madre le respondió: «Por eso estamos aquí, para protegerte. Lo que hemos vivido y la verdad de nuestra familia. Todos hemos sido manipulados. Esto va más allá de nosotros». Antes de que pudiera responder, un nuevo ruido le hizo girar rápidamente. Un grupo de hombres enmascarados se dirigía hacia ellos, desatando pánico. «¡Huyan!», gritó Julián, su corazón palpitando con fuerza. A su lado, Valeria, la amiga de Suri, empujó a la joven. «Ven, Suri, no podemos quedarnos aquí». La joven asintió, pero la confusión la mantenía paralizada. Julián sintió el nudo en su garganta crecer. «Suri, ahora», chilló, logrando captar su atención. El aire se volvió denso con el humo, la tensión aumentaba, y todo a su alrededor se sentía como un escenario de película de acción. «No dejen que se la lleven», gritó la madre de Suri, mientras Julián pasaba a su lado, decidido a protegerlas. Las luces del helicóptero seguían brillando. Los policías intentaban organizar a la multitud, pero el tumulto comenzaba a descontrolarse. Un grito rompió el aire. «¡Aquí están! ¡No dejen que se escapen!». Las palabras resonaron como un eco aterrador. Todo sucedió rápidamente. La mujer que se había presentado como la madre de Suri dio un paso hacia adelante. «Yo sé dónde están los secretos escondidos. Tienen que escucharme». Pero su voz se ahogó en el caos. Suri, al borde de las lágrimas, se plantó firme. «No me iré, no hasta que sepa la verdad». Julián sintió un aguijón de admiración por su valentía. «Está bien», dijo, preparándose para lo que vendría. «Pero tienes que confiar en mí y en tu madre». La multitud comenzó a caer en un silencio inquieto. El hombre de traje oscuro estaba atrapado entre sombras, un miedo palpable en sus ojos. «Esto no se acaba aquí. Todavía hay cuentas que saldar», gritó. Una figura surgió detrás de él, un agente encubierto que lo sometió con una rápida maniobra. El arma fue desarmada
y el enemigo cayó al suelo, sorprendido. Los murmullos fueron reemplazados por un abrumador silencio. Los rostros miraban expectantes a Julián, Suri y su madre. ¿Y ahora qué?, preguntó Julián, el eco de las palabras resonando en la noche. Ahora somos libres de contar la verdad, contestó la madre de Suri, su mirada intensa y decidida. Es hora de que el pasado se enfrente a la realidad. Con un destello de esperanza en su corazón, Julián vio a Suri sonreír. Estamos juntas en esto, y aunque el camino sea incierto, al menos sabremos quiénes somos realmente. El aire parecía desvanecerse entre sus palabras, como si todo lo que habían vivido daba finalmente un sentido. La multitud comenzaba a dispersarse, ahora en calma, pero Julián se dio cuenta de que no todo estaba resuelto. El destino seguía en juego, los secretos aún latentes, esperando ser revelados. Este no es el final, solo el comienzo de algo nuevo, pensó Julián mientras se detuvo a observar a Suri y su madre. La verdad había salido a la luz, pero lo que vendría después aún era un misterio. Antes de irse, se giró hacia la multitud y con el corazón acelerado sintió la necesidad de llamar a la acción. ¡Hey! Si has llegado hasta aquí, tú necesitas suscribirte ahora para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Aprieta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden cuánto importa eso. Gracias por estar aquí. Mientras se alejaban, el eco de su mensaje resonaba en el aire, y con cada paso sentía que el futuro seguía llamando, lleno de incertidumbre e infinitas posibilidades.